El contexto de este devocional es Génesis 30, 1 al 24. Sin lugar a dudas, la historia familiar de Jacob deja mucho que desear. De hecho, el relato incluye todos los elementos que fácilmente podríamos encontrar en una telenovela de la tarde. La rivalidad entre dos hermanas y sus criadas por el amor de un único hombre, la cual lo lleva de tienda en tienda y de habitación en habitación, generando todo tipo de conflictos. Pero veamos cómo continúa la historia. Después Lea volvió a concebir y le dio a Jacob su sexto hijo. Entonces dijo Lea: «¡Qué bello regalo me ha hecho Dios! Ahora mi marido vivirá conmigo, pues ya le he dado 6 hijos». Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces dijo: «Dios ha borrado mi vergüenza». Y le puso por nombre José, pues dijo: «Quiera el Señor darme un hijo más». Génesis 30, 19 al 24. Después de haber dado a luz a Gad, su quinto hijo propio, Lea nuevamente quedó embarazada y tuvo otro bebé, a quien llamó Zabulón. Este nombre proviene de la palabra hebrea Zabal, que quiere decir morada, casa u hogar. Al elegir este nombre, Lea demostró que aún soñaba con que su esposo prefiriera vivir con ella como lo hubiese hecho cualquier marido enamorado. En el dolor de su corazón, Lea no abandonaba la esperanza de que algún día Jacob la mirara con amor y la eligiera por encima de su hermana. Seguramente, ella pensaba que mientras más hijos tuviera, mayores serían sus posibilidades de ganar el corazón de su esposo. Tristemente, esto nunca ocurrió. Más tarde, Lea volvió a dar a luz, pero esta vez a una niñita, a quien llamó Dina. Finalmente, después de 10 hijos varones, Jacob se convirtió en padre de una hija a través de su esposa Lea. En apariencia, el nombre de esta hija no tiene nada significativo ni hace referencia a ningún acontecimiento particular en la vida de esta familia. A lo largo de todo ese tiempo, Lea y Raquel se enfrentaron entre sí como en un juego de póker, en el que sus jugadores apuestan lo mejor que tienen y continuamente intentan igualar o superar la apuesta de su contrincante. «Ofrezco una esposa amada y hermosa. Ofrezco una esposa y 4 hijos. Te emparejaré con una esposa y agrego una concubina y sus 2 hijos. Entonces yo agrego otra concubina y 2 hijos más de ella, más mis 2 hijos propios, y ahora agrego una hija». Sin embargo, en esta competencia todos terminaron perdiendo. Los años habían pasado y durante todo aquel tiempo Raquel vio como las otras 3 mujeres de la familia tenían hijos. Lea, su hermana, ya había dado a luz a 6 hijos varones y a una hija mujer, además de los 2 que había tenido de Silpa, su sierva. Incluso su propia sierva había logrado ser madre. En teoría, los hijos que había tenido Bilhá eran suyos. Sin embargo, Raquel aún se sentía avergonzada por no haber podido concebir. Pero entonces Dios tuvo en cuenta a Raquel y le permitió tener un bebé propio. A lo largo de todo el relato bíblico es interesante observar la soberanía que el Señor ejerce sobre el útero de las mujeres. En algunos casos, Dios abre algunos vientres y permite a las mujeres tener descendencia, incluso aquellas que son estériles, como Ana, la mamá de Samuel, o Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. También otras que son demasiado ancianas como para poder engendrar hijos, como Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, o Sara, la esposa de Abraham, gracias al Señor ven cumplido su deseo de acunar un bebé propio en los brazos. Sin embargo, en otros casos, el Señor cierra el útero, como en el caso de Mical, la hija de Saúl y esposa del rey David, quien muere sin haber tenido descendientes. No sabemos por qué Dios actúa de esta manera. No obstante, podemos estar seguros de que al ejercer su soberanía, Él cumple su propósito. A lo largo de esos años, todos los recursos de Raquel se habían agotado. No obstante, nada le había proporcionado el hijo tan deseado. En este punto, el relato incluye una frase interesante. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Génesis 30, 22. Si Dios escuchó a Raquel fue porque ella oró. Sin embargo, la oración fue un recurso de última instancia para ella. Pero cuando Raquel oró, Dios permitió que engendrara un bebé.
De ese modo el Señor quitó la vergüenza de tantos años de esterilidad. No obstante, a pesar de que Dios finalmente le había permitido abrazar a un hijo propio, Raquel no estaba conforme. Ella llamó a su hijo José, cuyo nombre significa que él añada. Este nombre demuestra que para Raquel no era suficiente con haber tenido este bebé. Tal vez ella pensaba, si Lea tuvo 7 hijos, ¿por qué yo debo conformarme con uno solo? ¡Quiero más! Por ese motivo, en vez de expresar su gratitud al Señor, Raquel le colocó al bebé un nombre que declaraba su deseo insaciable, su impaciencia por concebir otro hijo inmediatamente y el hecho innegable de que no estaba dispuesta a dejar de lado la competencia con su hermana. A lo largo del tiempo y después de derramar muchísimas lágrimas, Raquel y Lea debieron aprender que ni la relación sexual ni la maternidad son los recursos adecuados para generar amor en la pareja. Raquel no pudo simplemente contentarse con vivir una vida sexualmente activa y romántica. Además de eso, creyó que un hijo traería la realización en su vida. Por su parte, aunque llegó a tener 7 hijos propios, Lea no logró ser feliz, pues su relación matrimonial nunca estuvo originada en el amor. Cualquiera podría pensar que el único beneficiado en esta historia fue Jacob. Después de todo, tenía 4 camas matrimoniales y muchos hijos. Sin embargo, terminó haciendo un triste papel, siendo dominado por su harem y convirtiéndose en esclavo del sexo y del matrimonio en vez de ser su soberano. Recuerda, el amor, el matrimonio, el sexo y la familia nunca serán plenamente satisfactorios a menos que los disfrutes dentro de los límites que establece Dios en su palabra. Todos ellos son magníficos regalos de un Dios bueno y amoroso. No obstante, no pueden disfrutarse totalmente fuera de la comunión con Él. Al leer esta historia es interesante recordar que el autor más probable del libro del Génesis fue Moisés y que los primeros lectores de sus escritos fueron los israelitas en el desierto. Sin lugar a dudas, cuando estos peregrinos leyeron el relato acerca del origen de las 12 tribus, debieron haber quedado asombrados del hecho de que Dios hubiese escogido a un pueblo cuyas raíces estaban tan contaminadas por el pecado. Por lo general, los historiadores que se encargan de registrar las crónicas de una nación suelen exponer los sucesos más notables y distinguidos de sus protagonistas, mientras que al mismo tiempo esconden los secretos más bajos y vergonzosos de sus héroes. Sin embargo, con la Biblia no sucede lo mismo. En efecto, el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges se asombraba de la franqueza de la Biblia al exponer con tanta crudeza las debilidades de los personajes que Dios escogió para llevar adelante su obra a través de los siglos. Piénsalo, nuestro Señor es un Dios infinitamente sabio, y Él sabía lo que estaba haciendo cuando eligió a la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob como aquella de la cual vendría el Salvador prometido. Cuando preparó el camino de Jesús al mundo, Dios supo de antemano que el pecado sería una parte sustancial del linaje humano de su Hijo, y aún así llevó a cabo su plan. Esto nos muestra el infinito amor de aquel que se complació en nacer de una simiente escandalosa a fin de traernos salvación, lo cual nos lleva a unirnos al apóstol Pablo para exclamar: ¡qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? Ciertamente, todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 33 al 36.